Estaba el Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Yahvé llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Yahvé volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Yahvé, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Yahvé y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Yahvé dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: ya ves, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Yahvé estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y Yahvé volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra de Yahvé. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por poder oírte, Señor, y gracias porque tú hablas. Señor, danos oídos atentos y muéstranos cómo oírte, cómo poder, Señor, cómo poder entender todas las cosas que tú quieres decirnos. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos andar en tus pasos. Guíanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Os retaba esta semana por la imagen que enviamos a través del Facebook. Por cierto, que ya tenemos la página web activa. Si quieres entrar en la página web de la iglesia, no está terminada del todo, está Fabio trabajándola, 316.es. 3 con letra, 16 en número, .es. Esta semana a través de las redes sociales os invitaba pensando a haceros reflexionar acerca de ¿será que oigo voces o es que Dios todavía habla hoy? ¿Será que todavía puedo entender que Dios me dice cosas? ¿O será que yo simplemente oigo voces? O incluso hemos podido llegar a pensar, ¿será que me invento esto que estoy diciendo? ¿Será que me invento esto que digo de parte de Dios? Hay una frase que Dios nos dice que tenemos que tener cuidado cuando la decimos. Cuando decimos: el Señor ha dicho, o así dice el Señor. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando decimos eso, si el Señor verdaderamente no lo está diciendo y no se cumple o no es, ¿saben qué pasa? Que la Biblia dice que al que dice tales cosas, ¿verdad?, tiene que ser reprendido. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hay de aquel, dice la Escritura, que pone en la boca de Dios palabras que Él no ha dicho. Entonces, tenemos que estar en mucha sintonía con Dios para poder escuchar lo que Dios dice, de manera que podamos decir lo que Dios dice. Escuchar la voz de Dios es importante en nuestra vida personal, familiar y ministerial. Y cuando no lo hacemos, cuando somos insensibles a cuando Dios nos habla,
entonces entramos en crisis. Dios habla, eso es una realidad. Ahora, ¿soy yo de los que escucha a Dios cuando habla? Eso es algo que nosotros tenemos que definir personalmente. En el reino de Dios no somos indispensables. Dios puede levantar en medio de su iglesia a cualquier persona y usarla. A veces he visto iglesias que no crecen o que no van adelante porque no dan oportunidades a la gente. Y no me gustaría que 316 fuera esa iglesia. No me gustaría que 316 fuera una iglesia en la que no hay oportunidades de servicio. Me encantaría que sí las hubiera. Pero también Dios busca gente que le sirva conforme a su voluntad, que lideren a su familia bajo los principios bíblicos y que además den lo mejor en el servicio al ministerio al cual fueron llamados. Dar lo mejor. Siempre escuché estas palabras en los últimos años y siempre fue algo que también animé a otros a hacer, a que el servicio a Dios sea hecho con excelencia, que sea hecho de la mejor manera. No le demos a Dios lo que nos sobra, sino démosle a Él lo mejor. En este pasaje que hemos leído encontramos a Elí, el sacerdote, y a Samuel, quien fuera después de este acontecimiento fuera el profeta de Israel. Curiosamente, Elí llevaba ya 40 años en el servicio como sacerdote y por su parte lo que tenía en su vida era un caos tremendo. Sus hijos eran un desastre, su casa ya no era la casa que era según conforme a lo que Dios había establecido para el sacerdocio. Elí ya no escuchaba a Dios, o si le escuchaba no le hacía caso. Pero por otro lado está Samuel, un jovencito que desde que fue destetado y fue quitado de las faldas de su madre, fue directamente llevado al lugar donde estaba Elí sirviendo al Señor, para que él también sirviera al Señor. Ya conocéis la historia de que Samuel fue prometido por Ana, su madre, al Señor si le daba hijos, porque ella no podía tener hijos. Así que ellos dormían en el atrio donde estaba la presencia del Señor, donde dormían los servidores, pero los corazones de ambos en este momento eran corazones totalmente diferentes. No dudamos de que Elí fue el siervo de Dios que tenía que ser, pero en el tiempo, por alguna razón que no comprendemos, Elí se corrompió. Así que Samuel comenzó en este momento el proceso de oír a Dios. Y os podéis fijar que no entendía quién era el que le llamaba, porque cuando Dios le hablaba, ¿qué hacía? ¿A dónde se iba? A donde Elí. Se iba allí porque no entendía que era Dios quien le hablaba. Tuvo que decirle a Elí cómo era la voz de Dios. Así que esa experiencia que hoy vamos a ver, conforme al pasaje que hemos visto, nos arroja a nosotros principios para poder avanzar en nuestra vida espiritual, personal, familiar y de iglesia. Así que, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Seguramente que muchos de vosotros os la habéis preguntado. Posiblemente muchos de vosotros la entendéis claramente porque lleváis años escuchando esa voz. Pero ¿cuál es el propósito de escuchar la voz de Dios? ¿Simplemente poder decir, ¿he escuchado a Dios hablarme? ¿Es simplemente eso? No, es mucho más que eso. La primera cosa que hoy quiero que veamos es que cuando no escuchamos la voz de Dios, nuestra vida entra en crisis. Nuestra vida familiar, personal, familiar, ministerial en la iglesia, entra en crisis. Elí escuchaba la voz de Dios y no obedecía. Dios le advirtió cosas que tenían que ver, por ejemplo, con sus hijos. Los hijos estaban actuando mal para con el pueblo de Israel. Dios le habla a Elí para que tome medidas y Elí no hace nada. Eso es desobedecer la voz de Dios. Tan simple. Cuando Dios te dice algo y no lo haces, eso se llama desobedecer. Y posiblemente muchas veces el problema no está en que digamos no hemos escuchado la voz de Dios, sino que la escuchamos pero la obviamos. Así que Dios le recuerda a Elí una frase que me encanta en la Biblia, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Así que Dios le anunció a Elí que cortaría el servicio ministerial de su familia, porque sus 2 hijos murieron. Pero antes de que murieran, Dios le dijo a Elí que era lo que iba a pasar, porque su casa se había corrompido. Y Dios le anunció a Elí
que levantaría un nuevo sacerdote, y ese nuevo sacerdote, el profeta Samuel, sería. Así que Elí no escuchó a Dios, fue negligente en esto, no obedeció a Dios, y el sacerdote Elí no aplicó ni los correctivos a sus hijos, ni tampoco tenía la autoridad que tenía antes, la había perdido. Así que, fruto de todo ello, su situación familiar y ministerial se deterioró. Descuidó el escuchar a Dios y entonces se deterioró todo lo que estaba en su vida y alrededor de él. Por eso, cuando no escuchamos la voz de Dios, entramos en crisis. Entonces, fíjense que incluso manipuló ciertas cosas para con Samuel, porque por ejemplo, en el versículo 17 que acabamos de leer, el capítulo 3, ¿verdad? Le dice a Samuel: así te añada Dios y aún te haga si no me dices todo. Lo manipuló para que Samuel le dijera todas las cosas. Sin embargo, no tenía una buena intención. Así que lo que mostró Elí después de todo esto era que era débil de carácter, que no disciplinó a sus hijos, que no ejerció un adecuado liderazgo familiar y ministerial, que se fue distanciando progresivamente de Dios, porque cuando nos distanciamos de Dios tienes que saber algo, cuando nos distanciamos de Dios no lo hacemos de repente. Estoy aquí con el Señor y de repente me distancio de Él en cuestión de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pasos. Cuando me distancio de Dios no lo hago en un instante, en 7 pasos seguidos. Cuando me distancio de Dios, eso hace que es paulatino, es poco a poco. Y cuando me doy cuenta, ya estoy tan lejos y estoy haciendo cosas que a Dios no le agrada que yo haga. Así que eso le provocó no ser fiel a Dios, fue infiel a Él. Y la vida del sacerdote Elí nos enseña la necesidad de recobrar nuestra comunión con Dios para que nuestra vida personal, familiar y ministerial puedan ser una vida de éxito según Dios, que es estar en plena comunión con Él. La segunda cosa es que cuando nos disponemos para Dios, podemos escuchar su voz. Y aquí el contrapunto es Samuel. Elí se distanció y entró en crisis, pero Samuel se dispuso y Dios le habló. Y no solamente fue en este momento que Dios le habló, sino que en todos los instantes de su vida, Dios le hablaba a Samuel y Samuel traía palabra ¿a quién? Al pueblo. ¿Por qué? Porque Samuel estaba dispuesto a oír lo que Dios tenía que decirle. Pero mucho más que eso, Samuel dispuso su corazón para servir al Señor. Es verdad que su madre lo llevó allí por una promesa, pero también Samuel se tuvo que disponer, porque Samuel se podía haber negado. Con lo cual aquí no decidimos los padres por nuestros hijos en las cosas que tienen que hacer. Les animamos a las cosas que tienen que hacer que son agradables a Dios, pero son nuestros hijos los que deciden. ¿Tenemos responsabilidad? Sí, por cuanto tenemos que mostrarle el camino. No solamente porque se lo digamos, sino porque les somos ejemplo. Pero ellos deciden, son responsables ellos. Samuel podía haber tomado el mismo camino de lo que estaba viendo. Elí era una persona en crisis espiritual y Samuel podía haber estado en crisis espiritual toda su vida. Sin embargo, Samuel no estuvo en crisis espiritual. Samuel desarrolló sensibilidad espiritual. Y progresivamente aprendemos a conocer cómo es Dios y cómo nos habla Dios. Samuel empezó en ese momento en un proceso de aprendizaje, de poder conocer. Los versículos del 4 al 9 nos muestran, nos van detallando esa manera. Y como Samuel, prestamos atención para escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar tu voz, pero para ello tengo que estar en comunión. A veces el no poder escuchar tiene que ver también con la desintonía que a veces tenemos con Dios por cuanto no estamos en comunión con Él. Importante es que reconozcamos aquí que Dios es grande y Él es el que hace todas las cosas. Nos sometemos a Dios cuando le decimos a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo creo que el reto hoy de parte nuestra tiene que ser no tanto decir si Dios habla o no habla, sino que si yo estoy dispuesto a decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a oír lo que tú tienes que decirme. Ese es el reto para nosotros hoy. Y debemos preguntarnos, ¿estamos siendo sensibles para escuchar la voz de Dios?
Pues evidentemente que no voy a escuchar la voz de Dios si estoy viendo algo en la televisión que precisamente no es edificante para mi vida. Sigo insistiendo esto y lo voy a repetir hasta la saciedad. Ver Sálvame no es bueno, ni el Sálvame Deluxe, ni en la hora limón, ni la hora naranja, ¿vale? Es Sálvame lo que ponen por la tarde, ¿no? ¿Sí? No es bueno. Yo lo dejo caer ahí. Y las novelas, dependiendo cuál. Dependiendo cuál. No sé si con esto más para que te pongas a leer la Biblia que ver esas cosas. Lo cierto es que anoche estaba viendo una película súper interesante y vaya, oye, la película estaba súper bien y siempre tiene que aparecer una escena de sexo. Ya tienes que, me da mucha pereza, pero lo hago. Me levanto del sillón, cojo el mando, cambio el canal y después cuando pasa esa escena vuelvo a poner otra vez la película. Pero todo es contaminante en muchas cosas. Claro, si nos vamos contaminando y si progresivamente nos vamos alejando de Dios de manera lenta, pues claro, es imposible estar en sintonía con Dios. Es imposible escuchar su voz. De ahí que hoy pregunte, ¿estamos siendo sensibles para escuchar la voz de Dios? Y si escuchamos la voz de Dios, ¿estamos dispuestos a obedecerla? He visto muchos creyentes que escucharon la voz de Dios, que sabían lo que Dios quería, pero se negaron a hacer lo que Dios quería. Y he visto a esos mismos creyentes venir a mí y decirme, pero mira, yo amo a Dios y mira ahora cómo estoy. Y yo le dije, ¿te acuerdas cuando...? Ya no hay que decir más nada. Porque la persona sabe que ya desobedeció a Dios y tiene su consecuencia. La tercera cosa, cuando escuchamos la voz de Dios, debemos ser obedientes. Hay que obedecer. Y en un momento tan crítico como el que se vivía en Israel en ese tiempo, Samuel se dispuso para ser parte del plan de Dios. Dios le dijo que hablara al pueblo, él fue y le hablaba. Dios le dijo que hiciera ciertas cosas, él fue y las hizo. Y Dios mostró que en la cadena de mando no prevalecen los cargos, ni el título, ni los años de servicio. Lo que Dios muestra es que sin fe y sin obediencia no podemos hacer absolutamente nada. Puedes que tengas 40 años de creyente y que hayas sido en la iglesia, no sé, que hoy incluso que hayas sido en la iglesia todo lo que se puede hacer y que actualmente incluso seas la mano derecha del Espíritu Santo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pero si no tienes fe y no tienes obediencia, no tienes nada. Samuel mostró que tenía integridad, que era íntegro, que estaba dispuesto, que todo su ser, todo lo que él era, estaba dispuesto para el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Confirmó y respaldó ¿el qué? Su ministerio. Su ministerio. Aun cuando otros pudieran llegar a dudar de Samuel, ¿qué hizo Samuel? Mostrar con su vida que él era un siervo íntegro delante de Dios. Porque lo mostró dándole reconocimiento a Samuel, reconociendo quién era Samuel. Dios le hablaba a Samuel y Samuel aprendió a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque Dios estaba en intimidad con Samuel y Samuel estaba en intimidad con Dios. Quédate con esto, por favor. Y quiero que le digas al que está a tu lado ahora, necesitas tener intimidad con Dios. Díselo al que está a tu lado, venga. Y ahora vuelve y dile, para que puedas oír su voz, la voz de Dios. Y aquí ahora os expliqué el texto y ahora quiero que entendamos lo que Dios nos va a decir a nosotros hoy. La eterna pregunta que se realizan muchos creyentes es si están haciendo lo que Dios quiere o están oyendo su propia voz. Estaba leyendo en internet algunos artículos sobre de escuchar voces y ahora resulta que no es tan malo escuchar voces. Cuando toda la vida se nos ha dicho que escuchar voces está asociado con la locura. Y eso también asociado a otras enfermedades, ¿verdad? Ahora no, ahora escuchar voces es hasta divertido. Pero cuidado nosotros los creyentes y con esa pregunta de, ¿será que claro, cuando Dios me dice esto que lo haga, ¿será que lo estoy haciendo yo? ¿O será que es Dios quien me lo está diciendo? Nuestro hijo Bernabé hace años nos contaba que estaba sentado en el metro, en el asiento, y mientras estaba sentado enfrente, en el asiento de enfrente había otra persona. Y que Dios le dijo, dile a esta persona tal cosa.
Y él no se lo dijo porque decía, ¿y si soy yo? ¿Y si no es Dios? Se bajó del tren esa persona, del metro esa persona, y no le dio la palabra que Dios le había dado para decirle. Necesitamos distinguir bien cuando la palabra es de parte de Dios o es de parte nuestra. Y eso se puede lograr. No podemos entender lo que Dios dice si no tenemos buena comunión con el Espíritu Santo. Si constantemente estamos pecando y estamos entristeciendo a Dios, no puedo saber qué es lo que Dios quiere. No puedo saberlo. Y la Biblia no puede ser entendida sin escuchar al Espíritu Santo. Y mucha de la voz que Dios nos da y que oímos de parte de Él tiene que ver con las Escrituras. Si no nos acercamos a las Escrituras, entonces no podemos entender lo que Dios quiere decirnos. Me contó mi esposa estos días, cuando llegué, el episodio de Abed-Negro. Mi esposa me lo cuenta todo y yo se lo cuento todo. Y lo de Nabucodonosor también. Tenemos un amigo en la iglesia en Las Palmas que de pequeñito le hacían hablar acerca de Nabucodonosor. Hay una cinta por ahí de esas de cassette donde hay una grabación donde él dice el nombre de Nabucodonosor. Dice cualquier cosa menos Nabucodonosor. A veces familiarizarnos con ciertos nombres en la Biblia tiene que ver también con acercarnos a la Biblia, de leerla. Y eso es un episodio gracioso, pero a veces no entendemos lo que Dios quiere porque no conocemos las Escrituras. Y por eso entramos en duda de si es la voluntad de Dios o es mis pensamientos, porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Entendiste esto? Cuando entramos en duda, tal vez tiene que ver con que no conocemos lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios no se contradice. Dios no se contradice. Me pasó hace algún tiempo algo con una persona a la que le dije, pero mira, eso que vas a hacer y que estás haciendo, más que va a ser que ya estás haciendo, la Biblia dice que no es correcto. Dice, pues yo no lo sabía. Vale, estás pecando por ignorancia, pero ahora lo sabes. Por lo tanto, no tienes excusa delante de Dios. Permaneció en su pecado. Consecuencias de ello ha tenido. Así que debemos entender la palabra de Dios en torno a ¿qué? A la Biblia. En Juan 14, 26 nos dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayudará a entender todas las cosas que Dios nos ha revelado, hablado. Si los maestros y seguidores más cercanos a Jesús no pudieron entender toda la revelación e iluminación del ministerio del Espíritu Santo, ¿no crees que también nosotros, sin el Espíritu Santo, ¿no crees que también nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu Santo? La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres que tenían ¿qué? Intimidad con Dios. Hombres que tenían intimidad con Dios. Pues ese mismo Espíritu Santo que inspiró a aquellos hombres, es el mismo Espíritu Santo que nos inspira a nosotros para entenderla. No ha cambiado, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Es el mismo. Dios en su sabiduría diseñó todo de forma que las verdades del reino que nos revela en su palabra no pudieran ser entendidas sin asistencia divina. Si tú no estás en comunión con Dios, no puedes entender la voz de Dios. Por eso a veces nos confundimos y hacemos cosas y pensamos que es de Dios y no es nuestro. Y a veces no las hacemos porque pensamos que es nuestro y resulta que sí, que es de Dios. Samuel le pasaba esto hasta que fue entrando en sintonía con Dios. Por lo tanto, para oír la voz de Dios necesitas saber que tienes que tener sintonía con Dios. Así que, acordaros de Pedro. Cuando el Señor le dijo, cuando hizo la confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está. Necesitamos revelación de Dios. Necesitamos que Dios siga hablándonos a nuestras vidas. Lo necesitamos. Y en el camino de Emaús,
Iban aquellos dos discípulos cuando Jesús había muerto y ya había resucitado, y los discípulos no entendían que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Y dice el texto en Lucas 24, del 44 al 45, que Él les abrió el entendimiento. Conocemos las Escrituras, conocemos la teoría, necesitamos pasar a la acción, oyendo la voz de Dios y obedeciendo. El hecho de que alguien no escuche a Dios no es razón suficiente para decir que Dios no habla hoy a las personas. Si tú no estás oyendo la voz de Dios, posiblemente piensas así, pero si otro está escuchando la voz de Dios y veo que esa vida está transformada, debemos ser retados a entrar en la intimidad de Dios y oírle. Si Noemi dice que ella escucha la voz de Dios y veo que su vida está íntegra delante de Dios y que obedece a Dios, oye, yo no la escucho, pues voy a intentar entrar en la intimidad de Dios. No se trata de vestir como Noemi, no se trata de ir al lugar donde va Noemi, no se trata de comer lo mismo que Noemi, se trata de entrar en la intimidad de Dios. Cuando conocemos la Biblia, la misma Biblia actúa como filtro o como límite de lo que sentimos o de lo que vemos o de lo que oímos. La Biblia actúa como el filtro. Entonces en nuestro diario vivir vivimos un montón de cosas y entonces hacemos cosas por inercia y las hacemos pensando que Dios las mandó o no las mandó, hemos oído su voz o no hemos oído su voz. Y si no tenemos en cuenta la palabra, entonces cometemos errores. Acordaos del rey Saúl, también con el profeta Samuel. Manda Saúl llamar a Samuel para saber si tiene que ir a la batalla y por no esperarse, ¿qué le pasó? Que lo que él hizo fue hacer él un sacrificio, hacer un altar y levantar adoración a Dios y hacerlo él. Cuando llega Samuel le dice, ¿qué has hecho? Es que tú no habías llegado. Dice, sí, pero es que eso a ti no te corresponde hacerlo. Saúl no conocía, y desobedeció. Todos tenemos que encarnar las mismas experiencias que Elí y que Samuel. Son las dos opciones que tenemos más a mano hoy. Ser obedientes a Dios al escuchar su voz o como el sacerdote, el viejo sacerdote, caer en la insensibilidad más rotunda, producto de tantos años de servicio en el templo, pero de tiempo que dejó ver rutina y no intimidad. Hay gente que entra en rutina y no en intimidad. Necesitamos entrar en intimidad. Yo creo que a Dios le encantaría que esta iglesia fuera una iglesia de intimidad con Él. Que tú y yo fuéramos gente de estar en su presencia cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Cuando desarrollamos sensibilidad a la voz de Dios y nos disponemos a obedecerla, entonces vemos cambios en nuestra vida personal, familiar y ministerial. Siempre. Y todo saltará a la vista. Porque dejaremos aquellas cosas que nos llevaban a pecado o a tener desinterés para tener interés en Dios. El proceso comienza con la disposición de corazón. ¿No escuchas la voz de Dios? Disponte. Entra en la intimidad de Dios y dice, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Dime qué quieres de mí, Señor. ¿A dónde me quieres llevar? Son tantas las ocasiones que hemos podido experimentar, Mabel y yo, escuchando claramente la voz de Dios. De hecho, el tiempo por el cual todavía estamos aquí es porque entendíamos claramente que Dios decía, no es el tiempo de que os vayáis de aquí. Ahora decíamos, no es el tiempo que nos vayamos de aquí, pero Señor, tus cosas que no tienes reveladas todavía. En el momento que Él las quiso revelar, las reveló. Así es. O la gente se sorprendía años atrás cuando, después de unos cultos especiales que tuvimos en la iglesia, sentía yo que Dios estaba hablando profundamente, claramente. Y cuando llego el domingo a la iglesia, le digo a la iglesia en el tiempo de las ofrendas, iglesia, Dios me habló ayer, me habló anoche de madrugada y esta mañana he tenido claro qué es lo que Dios quería que hiciera. Y me pidió que diera un paso de fe. Y le regalo mi coche al Señor y lo pongo en la ofrenda. Teníais que ver la cara de la gente cuando yo iba cogiendo la llave del coche. Una llave, por favor. Una llave, por favor. Mi llave, no sé dónde la tengo, da igual. Aquí, en la chaqueta, déjame sacarla, por favor, Tami. El cacharro de las ofrendas, imagínate, cuando vieron que yo cogí el cacharro de las ofrendas y que cuando la llave caía,
Toda la gente era con la cabeza diciendo, ¡no! Incluso una hermana al terminar me dijo, coja la llave del coche. El coche es suyo, quédese usted. Y yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, porque me invitas a hacer lo que Dios me dice que no tengo que hacer. Muchas veces hemos caminado creyendo. Me acuerdo aquella vez que el Señor me habló claramente. Había depuesto mi intención de ir al seminario y formarme para él, porque el negocio de mi padre empezaba a ir un poquito mejor y tenía expectativas y claro, el dinero golosina. Y había depuesto aquella intención y en un día del Padre los hombres de la iglesia nos fuimos juntos a tener un tiempo de intimidad con Dios y estando allí Dios habló. Yo te he llamado para una tarea y tienes que cumplir esa tarea. Siempre cuento la misma historia diciendo, yo no sé cómo conduje el coche desde aquel lugar donde estábamos hasta el lugar donde yo tenía que ir, que era mi casa. Solo que sé que cuando llegué del lugar hasta mi casa digo, ya estoy aquí. El Señor me llevó con el coche, pero todo el tiempo Dios me habló. Generalmente Dios me habla cuando voy conduciendo. Y yo le hablo a Él, pero tranquilos, no voy con los ojos cerrados. Voy con los ojos abiertos. Disposición de corazón. Nuestro amado Dios está dispuesto a ayudarnos a entender su voz. Si damos un paso, Él dará otro. Si decimos habla, Él hablará. Y se hará entender, porque Dios se hace entender. Solo si no tenemos intimidad con Dios es que no le entenderemos. Pero Dios se hace entender. ¿Saben el refrán español que dice que a buen entendedor pocas palabras bastan? Cuando Dios habla con claridad. Y si le conocemos en la intimidad, podemos distinguir qué es lo que Él quiere decir. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? Espero que sí. Vamos a orar. Señor, conoces nuestro corazón. Queremos entrar en la intimidad contigo, Señor. Yo he podido comprobar cientos, miles de veces, Señor, que cuando entro en la intimidad contigo, tú me hablas, Señor. Y sé, Señor, que tú quieres hacer lo mismo con cada uno que está aquí. Y lo quieres hacer, Señor, porque nos amas y porque tienes planes para nosotros, Señor. Señor, yo ruego porque hoy haya gente en medio de nosotros, en este lugar, que diga, Señor, habla, que tu siervo escuche. Quiero obedecerte. ¿A dónde me quieres llevar, Señor? Señor, habla en las áreas en las que estamos pecando, Señor, para que podamos confesar nuestro pecado delante de ti y dejar ese pecar para, Señor, hacer tu voluntad. Atráenos a ti, Señor. Enamóranos más de ti, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.